Antes que todo, les invito a que escuchemos el himno nacional de la República de Colombia. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. En estos días, estamos en la recta final y muchos de los colombianos no se han definido a quién dar su voto, especialmente los cristianos. Unos ofenden, otros se defienden. Unos tienen definido lo que van a hacer de Colombia si son presidentes. Otros todavía, a pesar de hablar mucho, no tienen claridad de un derrotero programático para ir ejecutándolo poco a poco en el cuatrenio. Así que, para escoger el candidato de mi elección, antes debo preguntarme por qué estoy votando por ese candidato o ese partido. ¿Me ofrecieron algo a cambio? ¿Me están presionando para que lo haga? ¿Estoy haciéndole un favor a un amigo? Somos completamente libres para hacerlo por quien queramos, pero también es un deber, nuestra responsabilidad con nuestra familia, con nuestro país y con nosotros mismos es votar por quien verdaderamente creamos que es la mejor opción y no por las razones equivocadas. Pero ¿qué tiene que ver la conciencia en el voto? ¿Qué es la conciencia o qué significa? Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia con ella y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué es conciencia? Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus actos y sus diarios que hacer de la vida. Una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia se pone que la persona no sea capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, la conciencia también tiene una connotación en cuanto a sentido del deber, pues permite distinguir al individuo entre aquellos que están bien y lo que está mal, de modo que a la hora de obrar puede conducirse de acuerdo a sus principios morales. En todos estos días hemos sido bombardeados por los medios de comunicación de que debemos de votar con conciencia. Una pregunta que debemos de hacer es, ¿cómo sé que voy a votar a conciencia? Votar a conciencia es que su candidato esté de acuerdo o se identifique con usted, con sus principios y valores. Por ejemplo,
Si un candidato es próspero a la violencia o propenso a la violencia y usted ama la violencia, entonces vote porque amas la violencia. Si usted ama la paz, entonces vote por quien ama la paz. Si usted está lleno de odio y prejuicios, entonces vote por quien proclama odio y prejuicio. Si usted es una persona que rechaza los prejuicios sociales, morales, éticos, entonces vote por quien rechaza lo anterior. Si usted es una persona que odia la vida y proclama la muerte, entonces vote por quien proclama la muerte y odia la vida. Si usted ama la vida desde su concepción, entonces vote por quien está de acuerdo con sus principios y valores sobre la vida. Si usted es una persona que tiene principios cristianos, unos son principios y valores, vote entonces por un candidato que tenga afinidad con sus principios y creencias. Si usted es una persona que no cree en Dios, ni tiene principios y valores, vote por un candidato ateo. Si usted es una persona que reconoce la importancia de la familia, sus principios y valores, entonces vote por un candidato que se identifique con usted en la importancia de la familia en la sociedad. Pero si usted no le importa, ni tiene en cuenta la importancia de su familia y sus valores, entonces vote por candidato que no le interese la familia ni sus valores. Si usted es católico, evangélico, vote por un candidato que crea, que respete y practique lo que cree. Si usted es enemigo de Dios, rechaza el cristianismo, entonces vote por un candidato enemigo de Dios y de la religión. Si usted es atraído por un candidato que no respeta, no acata las leyes de la República de Colombia, pues entonces vote por él. Pero si usted es respetuoso de las leyes que rigen a este país, entonces vote por un candidato que respete y acate las leyes colombianas. Esto se llama votar en conciencia. Votar en conciencia es no votar por la simpatía que genera el candidato, es no votar por lo simpático que sea y porque abraza niños y ancianos. Es no votar por las arengas que ponen en tela de juicio sus propuestas que sean inalcanzables para un periodo presidencial. Entonces, para terminar, votar en conciencia es votar por el candidato que se identifica con usted en sus principios y valores, sean morales, sean familiares, sean religiosas, sean económicas, y que sea una persona que inspire confianza en todo aspecto y que las expectativas para el país sean razonables, cuerdas y lleven al país a un buen puerto seguro y mantenga a Colombia a flote y lejos de los intereses personales y egoístas de algún candidato. Entonces, vote a conciencia con su conciencia, valga la redundancia, para que después no se arrepienta de lo que pudo haber sido y no fue. Así que todavía podemos usar nuestra conciencia y libertad para escoger el candidato que sea de acorde con sus principios y valores y que no vayan en contravía. La conciencia, muchos la venden y traicionan sus principios por los cuales creen y viven, por un plato de lentejas, por promesas y por otras cosas. Pero antes que todo, en conciencia debemos de votar por nuestro país, por nuestra nación, por Colombia, por sus gentes, por su crecimiento, por su desarrollo, por su estabilidad en todas las áreas sociales, éticas, morales, políticas, religiosas, y que integren a la nación, y no que se desintegre nuestra amada Colombia. Dios los bendiga.